Bueno, lo primero es que entiendo que esa sensación no es agradable, pero esa sensación es una señal muy valiosa, muy valiosa. Lo que pasa es que tengo que aprender a manejarla. Tengo que primero calmarme y entender que ya no voy a conseguir placer como conseguía antes de mis deseos que conozco. Ya no me va a dar tanto placer ir a una discoteca como antes me daba placer. Ahora mi deseo se va refinando, va creciendo, necesito cambiar. Entonces, después de calmarse un poco, lo invito a que venga y se dé una pasada por la sabiduría de la Kabbalah. Venga y escuche al rap, venga y escuche y pueda participar en un grupo de personas donde todos estamos buscando cambiar ese deseo. Es muy probable que tenga una sensación de llenado que nunca había sentido. Es muy probable. Si eso es lo que le pasa a la persona que está viendo este video y tiene esa sensación que es lo que estaba buscando y de un momento a otro no sabe por qué, pero siente que ese vacío se llena, este es el lugar y aquí los estamos esperando para que aprenda a manejar ese vacío para llevar su deseo de egoísmo a altruismo y vivamos todos en una sociedad plena, feliz y interconectados como ya estamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Juan Carlos Despitia, instructor del Centro de Estudios de CABIU, y vamos a estar hablando sobre el vacío existencial. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo define la Kabbalah el concepto de vacío existencial? Y también quiero preguntarte si estamos condenados a estar vacíos, a sentir ese vacío toda nuestra vida. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y es una pregunta muy actual porque muchas personas sienten hoy en día ese vacío, esa angustia existencial. La Kabbalah define ese concepto de vacío como un tipo especial de deseo que no ha sido satisfecho, que no se ha llenado. Imagínate tú el deseo de comer. Entonces nosotros lo conocemos como hambre. Sabemos cómo se siente eso, se siente un vacío. Entonces cuando yo como, siento como lleno ese vacío y siento satisfecho ese deseo. Cuando empiezo a sentir el vacío existencial, es un deseo parecido, pero que no he sido capaz de llenar. No encuentro, no sé cómo llenarlo. Entonces, por eso empiezo a tener esa sensación de insatisfacción, de carencia, de vacío interior. Y cuando estoy en ese punto, es cuando empiezo a preguntarme esas preguntas fundamentales de la vida, porque no soy capaz de satisfacer ese deseo y no me siento a gusto. Entonces me pregunto, ¿qué es la vida? ¿Para qué vivir? ¿Por qué tantos problemas? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa después de la muerte? Esas preguntas fundamentales que han existido en toda la historia de la humanidad llegan justo en estos momentos cuando aparece ese vacío y tenemos que lidiar con ese vacío. Entonces, así lo vemos desde la Kabbalah, como un deseo que no ha sido satisfecho. Y ¿qué nos dice la Kabbalah sobre la búsqueda constante de satisfacción personal? Es el propósito de nuestra vida, ¿no? A veces no lo sabemos y creemos que nacemos, crecemos, conseguimos un trabajo, conseguimos dinero para satisfacer deseos y eso se vuelve un círculo vicioso. Yo tengo un vacío, voy, lo lleno, siento placer, pero cuando el placer y el deseo se juntan, ambos desaparecen. El ejemplo de ahora, del hambre. Yo tengo hambre, como, siento placer porque es una comida deliciosa, pero si sigo comiendo, el placer se va disminuyendo hasta que ya no siento placer y tampoco siento hambre, tampoco hay vacío. Cuando lleno el vacío ya no hay placer. Entonces me tengo que ir a buscar otro deseo para llenar, para satisfacer, y después otro y así se nos va la vida, buscando deseos para satisfacer, hasta que aparece ese vacío. Hasta que aparece ese vacío y ese vacío lo que está buscando es dirigirme al propósito real de la vida. El propósito real de la vida no es esa búsqueda constante de placeres efímeros, sino poder conectarnos con el Creador, poder lograr satisfacer ese gran deseo que es el pensamiento inicial de la creación.
Sí, me haces pensar, tal vez cuando uno tiene un deseo por comprarse un auto nuevo o un nuevo teléfono, que uno lo desea con gran pasión, no siente una necesidad muy fuerte de obtener eso que desea, pero en el momento que lo obtiene es como que si el deseo desapareciera, se evaporara. Entonces se genera esa insatisfacción que estás diciendo vos, esa sensación de que necesito algo nuevo. Entonces, ¿qué papel juegan los deseos insatisfechos en esta sensación de vacío? Es un papel muy importante, muy importante. Al principio no nos damos cuenta y sucede lo que tú dices. Quiero un carro nuevo, entonces todo mi pensamiento gira en torno a eso y empiezo a investigar, empiezo a buscar, a mirar y mis acciones están enfocadas en eso. Cuando consigo el carro nuevo, ¡guau!, siento placeres, me siento muy bien, pero en la medida que pasa el tiempo ya no siento el placer. Tengo que ir a buscar otro deseo. Pero hay unos deseos que no puedo satisfacer porque no sé cómo hacerlo. Yo sé cómo satisfacer el hambre, sé cómo satisfacer la sed, sé cómo satisfacer el poder, sé cómo satisfacer el conocimiento. Pero el vacío, esos deseos que generan vacío, yo no sé cómo satisfacerlos. Y no sé cómo satisfacerlos porque todos esos otros deseos de los que hablamos se satisfacen sintiendo placer yo. Entonces soy especialista en eso. Yo voy a ir a comprar carro porque yo siento placer. Pero el vacío no se llena, no es un deseo que se llene sintiendo placer yo. Y ahí es donde estamos en una dificultad, porque no estamos hechos para satisfacer ese deseo. Ahí es donde viene la sabiduría de la Kabbalah y te explica, te enseña qué es ese deseo, cómo manejarlo, cómo aprender, porque básicamente ese deseo se llena satisfaciendo las necesidades de los otros, de los demás, y no mis propias necesidades. Y parece que esto también son como deseos temporales, ¿no? Como estás planteando, donde uno, bueno, satisface un momento, tengo sed, tomo agua, después tengo otra cosa, pero todo eso es algo muy efímero. O sea, ¿qué se puede hacer para que sea algo más constante, o por lo menos para no sentir ese vacío constantemente, ¿no? Los deseos que satisfacen nuestras necesidades en verdad son deseos muy pequeños y por eso se satisfacen muy rápido. Yo tengo sed, tomo agua, ya no tengo sed. Yo quiero comer, tengo hambre, como, ya no tengo hambre. Pero tampoco siento placer y me toca buscar otro. Yo quiero poder y ya tengo poder y quiero más poder y eso lo vemos muy seguido, sobre todo hoy en día en algunas figuras públicas que quieren más y más y más poder porque el mismo poder ya no les satisface, siempre quieren más. Y eso no tiene fin. Así estamos hechos, así es nuestra naturaleza. Ese es también el punto, ¿no? Eso no tiene fin. Entonces, ¿hay alguna forma de corregir? O sea, ¿qué significaría esto de corregir deseos egoístas? Lo hemos hablado en otros programas. Pero, ¿qué significa entonces eso de corregir deseos egoístas? Esos deseos egoístas están ahí para que nosotros aprendamos a transformarlos. Y en verdad lo que nosotros transformamos es la intención. ¿Cómo utilizo yo ese deseo? ¿Lo utilizo para satisfacer mis necesidades? Eso es el deseo que tenemos hoy en día. Todos estamos hechos así. Y la corrección significa utilizar el mismo deseo con la intención de beneficiar a los demás, a las demás personas. Ahí el deseo se hace muy grande y el placer que siento también se hace muchísimo más grande. Ya no es un placer tan pequeño como tengo hambre, como y ya no tengo hambre. Porque el estómago tiene un límite. Otorgar no tiene límite. Otorgar no tiene límite. Y eso es precisamente lo que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah. Cómo de ese vacío y de esa sensación de disconfort, de vacío, de angustia existencial, de tener la sensación de que ya no hay nada más al frente, me coge, me enseña, me da el medio ambiente adecuado para aprender a cambiar la intención con la que uso el deseo y lograr esa plenitud y ese placer sin límite. Sí, me hacías pensar, estaba justo pensando en que esto que decías, ¿no? De que el deseo de otorgar es ilimitado. Porque yo a veces pienso que uno podría, por ejemplo, acá en Argentina es muy común comer asados, carne asada, pero también es un ritual con amigos. Entonces uno lo piensa realmente comer una carne asada, lo podría hacer solo, sin ningún tipo de problema,
pero hacerlo con otros, el placer de estar con otras personas, el placer de ser el asador, de prepararle la comida a esos amigos, eso realmente es algo muy especial y que, como decía, me pareciera que no tiene límite porque al fin y al cabo no requiere de nada material, nada que sea efímero, sino que al final es una voluntad de uno mismo de querer darle a los demás. ¿Se puede relacionar con algo así eso? Sí, sí, claro. Esos son los primeros pasos. Satisfacer las necesidades de los demás genera más placer que satisfacer mis necesidades. Lo que pasa es que no sé qué es eso. No sé, mi naturaleza es satisfacer mis necesidades. Incluso a veces creo que estoy satisfaciendo necesidades de los demás, pero en el fondo estoy sintiéndome bien porque ayudo a la humanidad. Un ejemplo. Eso está bien y son los primeros pasos. En la sabiduría de la Kabbalah aprendemos cuál es el proceso, cómo desarrollar el proceso y cómo hacer que esa sensación no sea efímera, limitada, sino que la sensación sea de plenitud constante por toda la eternidad. Bueno, y también en esto de la sensación de vacío, ¿no? Hay también una cuestión que a veces llega a la pregunta, ¿no? De cuál es el sentido de la vida, o por qué estoy vivo, o para qué. No sé cómo se relaciona esta búsqueda, ¿no? Del sentido de la vida con el vacío. El sentido de la vida, ese vacío es muy, muy interesante porque de verdad es el primer paso a cumplir el propósito de la creación, de estar vivo. Al principio no nos importa, al principio solo nos importa vivir bien y estar con amigos, satisfacer mis deseos y sentirme bien. Tener recursos con que gastar esos recursos satisfaciendo mis deseos. Pero llega un momento donde yo ya no consigo placer de eso. Y empieza a aparecer el vacío. Porque empezó a aparecer ese deseo que ya no lleno satisfaciendo mis propios deseos. Ahí está el vacío. Entonces ese es el primer paso. Para empezar a conectarme con los demás a través de esos deseos insatisfechos. Si entiendo lo que la sabiduría de la Kabbalah me está ofreciendo, el método que me está ofreciendo, voy a lograr conectarme con otros amigos y jugar. Al principio empieza como un juego porque no lo sé hacer, como todo. Como montar en bicicleta, me caigo, caminar, me caigo, satisfacer los deseos de los demás, me caigo, pero poco a poco voy aprendiendo y para eso está el método de la Kabbalah, para llevarme a manejar mi deseo y utilizarlo con la intención de satisfacer los deseos de los demás sobre los deseos míos. Eso suena como que no me quiero a mí mismo, pero después te vas a dar cuenta que es que detrás de ese propósito hay mucho amor y hay mucho placer y satisfacción para todo el mundo, no solo para mí. Pero tengo la sensación de que también el quererse a uno mismo es en esa corrección, ¿no? En el estudio de uno mismo también, porque al fin y al cabo siento, ¿no? que sufrimos por la insatisfacción y por la búsqueda constante de ese deseo que no puede ser llenado. Entonces, de alguna manera, cuando uno comprende o aprende sobre esto, sobre por qué pasa esto, por qué sucede, también se está sanando a uno mismo, o sea, se está haciendo un bien hacia uno. Al fin y al cabo, también es como amarse a uno, también es cuidarse a uno mismo. Quiero preguntarte también sobre qué significa elevar nuestros deseos. Que eso también lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Esto de repente elevar o ascender de alguna manera, ¿no? Y cómo nos puede ayudar también de salir la sensación de vacío. Ese elevar nuestros deseos o corregir nuestros deseos significa orientarlo, dirigirlo de una manera más elevada, más amplia que solo satisfacer mis deseos. O sea, poder satisfacer deseos de otros al principio suena como simplemente una buena obra, pero es más que una buena obra, como tú decías. Es el deber ser, es el propósito real de la vida y vamos a sentir el vacío hasta que no aprendamos a manejar esos deseos, a elevarlos, como dices tú, y llevarlos del egoísmo al altruismo. De verdad todos tenemos que cuidarnos entre todos y eso nos va a generar primero confianza, que es lo que nos falta a todos hoy en día. Ya no es como antes, la generación anterior se conseguía un trabajo y ahí se jubilaba, estaban tranquilos porque tenían trabajo. Ahora no, ahora tenemos trabajos
por meses, por días, por horas. Es la incertidumbre, la falta de confianza, por el egoísmo, pero este aprender a manejar el deseo con la intención de otorgar nos genera primero mucha confianza, porque entiendo que todo está hecho para mi beneficio, siempre y cuando yo aprenda a comportarme de una manera altruista. Eso es elevar nuestro deseo. Sí, también hay un punto interesante en lo que estás diciendo, ¿no? Porque pensaba en los cambios generacionales. En algún momento por ahí una persona se sacrificaba o hacía un gran sacrificio por tener una casa, un vehículo, y hoy en día pareciera que eso es algo imposible de alcanzar. Entonces cambia totalmente el enfoque de cómo administrar nuestros deseos. Tal vez los deseos son un poco más pequeños, ¿no? Esto de, bueno, en vez de ahorrar o esforzarme tanto con una casa que no voy a poder conseguir, prefiero llevar un recital, o prefiero comprarme un nuevo teléfono, o prefiero hacer cosas como, más cortas que dan mucho placer, o sea, más pequeñas pero que dan mucho placer también. Entonces, no sé si eso habla un poco de nuestros tiempos, de la aceleración del desarrollo del deseo nuestro como humanidad. ¿Qué pensás de eso? El egoísmo evoluciona. El egoísmo evoluciona. No es nuevo, pero evoluciona. Cada vez tenemos ese deseo más fuerte, más sensible. Y si a eso le sumamos que tenemos mucha más incertidumbre en el mundo, pues claro, los jóvenes piensan, lo que hizo mi papá fue trabajar 20 años, 30 años para tener la casa, pero yo no sé si voy a tener trabajo 20 años, yo no sé si voy a tener las mismas circunstancias, entonces prefiero disfrutar ya, porque yo no sé si voy a poder esperar 20 años o dentro de 3 meses ya no tengo trabajo, dentro de 6 meses no tengo trabajo, entonces las circunstancias han cambiado y eso obliga a que consumamos más, a que nos volvamos más consumistas, queremos sentir placer ya, queremos el placer, y eso nos empuja a que más y más personas empiecen a sentir ese vacío, esa angustia existencial cada vez, y se va volviendo como un torbellino, donde eso va aumentando, pero eso no es malo, eso en el fondo, el propósito es muy bueno, porque en algún momento tenemos que preguntarnos, ¿para qué es la vida? ¿Y qué logro con esta vida que estoy llevando? Y ahí es cuando llega la sabiduría de la Kabbalah y nos empieza a enseñar por qué siento lo que siento, para qué siento lo que siento y cómo desarrollar mi deseo, ese deseo que tengo con el que nací, y llevarlo a un deseo altruista, a elevar el deseo de tal manera que yo sienta mucho placer y el entorno mío también se sienta muy bien.